Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Muy buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, independiente del lugar que nos estén viendo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por escuchar nuestro contenido. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que son los deberes y los derechos del inversionista al momento de adquirir una propiedad. Y pues como siempre estamos acá con mi hermana María del Pilar. Hola Pili, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Patico? ¿Cómo están todos? Yo, como siempre, muy feliz de estar en un episodio más de nuestro podcast de Construirte, donde damos información de valor acerca del negocio inmobiliario en Colombia y particularmente hoy queremos hablar de ese tema tan importante a considerar antes, durante y después de una inversión inmobiliaria en Colombia. Vamos a enfatizar mucho en el tema de compra de inmuebles nuevos, porque pues es nuestro expertise y el invitado que tenemos pues también es especialista en el tema, que ya lo vamos a presentar. Sabemos que este tema es muy importante para las personas que van a tomar la decisión de invertir en un inmueble en Colombia, así que estén muy atentos. Vamos a hablar de temas jurídicos, pero también le vamos a dar un toque más light, vamos a conversar y la idea es que si tienes alguna pregunta, pues en los comentarios la puedas hacer para que podamos ayudarte a resolver las dudas que surjan de todo lo que conversemos hoy. Así que, bueno, pues ahora sí a presentar a nuestro super invitado de hoy. Patico, ¿te parece? Sí, claro que sí, Pili. Hoy tenemos un súper invitado, es un súper invitado porque aparte de ser un súper profesional, es una excelente persona. Nos ha acompañado en muchos procesos acá en la constructora para resolver situaciones que se nos presentan todos los días y sé que tiene toda la experiencia y todo el corazón para contarnos del tema del día de hoy, que son los deberes y los derechos de nuestros inversionistas. Nos acompaña hoy el abogado Gustavo Arias. Él es especialista en Derecho Administrativo y en Contratación Estatal. Entonces, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria en el sector inmobiliario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Patricia. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes, poder compartir estos espacios y poder de alguna forma aportar a la construcción de sociedad a través del conocimiento jurídico y el aporte que uno como abogado puede hacer para que las personas puedan tomar las mejores decisiones en inversión. Bienvenido, Gustavo, súper bienvenido. Muchísimas gracias. Me encanta que estés acá porque vas a aportar muchísimo en esta conversación. Y antes de empezar, quiero proponerte que te presentes. ¿A quién es Gustavo? Además de ser, de ser Gustavo, el abogado especialista en derecho administrativo y experto en contratación estatal, ¿quién es Gustavo? Para que te conozcan nuestros seguidores, las personas que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias. Sí, mira, nosotros pues desde hace bastante tiempo venimos apoyando, trabajando fuertemente de la mano de constructoras en el eje cafetero, con la finalidad de apoyar la gestión y que todos estos proyectos de construcción salgan adelante, que las constructoras puedan cumplir con la totalidad de sus obligaciones, que estén bajo el marco de la legalidad, pero a la vez también, digamos, como ofrecer ese acompañamiento a las personas que están interesadas en adquirir inmuebles, en que tengan la tranquilidad de que su inversión, de que el proyecto que elijan sea el mejor. Efectivamente, eso es algo que hemos venido trabajando desde nuestra firma de abogados en compañía de mi esposa. Y bueno, estamos ahí siempre para servir. Qué bueno conocer un poco más de ti. Y bueno, pues empecemos, Patico. Empecemos con el tema de hoy. Yo quiero preguntarte, Gustavo, desde tu óptica, ¿por qué tú consideras que es importante que un inversionista inmobiliario o una persona que quiere comprar un inmueble nuevo
conozca sus derechos y sus deberes antes, durante y después de la compra? Muy importante la pregunta y me gusta mucho el enfoque que le das. Yo creo que es muy importante tener claro las etapas del tema de la inversión. Es el antes, el durante y el después. Yo creo que es importante abordarlo desde ahí. Es importante conocer los derechos, pero también las obligaciones. Como ciudadanos sabemos que tenemos una serie de derechos, pero cuando adquirimos un compromiso, lo que tiene que ver con la adquisición de un predio, pues también se generan una serie de obligaciones que debemos conocer. Ahora, en materia de derechos, la ley protege especialmente a los inversionistas, tratando de garantizar que esa inversión se adelante y se lleve de la mejor manera. Entonces, depende de la etapa en la que nos encontremos, tenemos diferentes tipos de obligaciones, que ya las veremos más adelante. Pues Bueno, sí, empecemos con empecemos. las de antes de comprar. Si yo estoy buscando una propiedad, ¿qué debo tener en cuenta? Si ya estoy cotizando, si ya estoy recibiendo información, ¿qué debo tener en cuenta? De la existencia de un proyecto adelantado por una constructora, en ese punto el inversionista no conoce, pero debe conocer que antes de que ese proyecto esté ofertado al público, han ocurrido una serie de cosas, muchas, ocultas tal vez para el inversionista, pero reales y efectivas para la constructora. ¿Y de qué se compone? Son todos los elementos que estructuraron el proyecto, arrancando desde la elección del lote, arrancando desde la posibilidad de constituir una fiducia, sí o no, depende si el proyecto la tenga. Pero hay una serie de actividades previas que permiten indicarle a la constructora que está lista para salir a ofertar el proyecto. Entonces, desde ahí, aunque no los conozca, el inversionista ya cuenta con una serie de derechos, porque la estructuración legal previa de ese proyecto le permite desde el principio tener claridad y tener tranquilidad de que efectivamente el proyecto es legal. Eso es lo primero. Entonces, antes de la compra, lo más importante es que cuando el inversionista se acerque y esté interesado en un proyecto, es conocer y solicitar la información, tener una información clara y veraz sobre el proyecto, como por ejemplo los diseños, cómo se va a desarrollar el proyecto, en qué etapas en qué etapas se van a desarrollar, cuánto tiempo durará el proyecto, ¿sí? ¿A qué compromisos está comprometida la constructora? También tener claro si el proyecto se va a desarrollar bajo propiedad horizontal, tener claro que efectivamente se cumplieron con todas esas reglas y esas normas por parte de la constructora. Por ejemplo, tener claro el uso del suelo, que el inmueble esté destinado para lo que es correcto. Asimismo, ya temas que van a impactar más adelante, como por ejemplo los tiempos, la financiación que va a tener el proyecto, la financiación que podría adquirir el inversionista. Después de que yo ya conocí como inversionista el proyecto que me gusta, pedí la información, es el proyecto que es para mí, que cumple con mis especificaciones o expectativas de espacio, que me dieron toda la información en qué etapa está. ¿Cuál es el primer paso después de conocer esta información que debemos tener o consultar a la constructora? Yo sé que uno de los pasos más importantes cuando existe fiducia es la vinculación a ella. ¿Esto de qué se trata y por qué es tan importante en esta fase? Normalmente los proyectos, digamos que es muy común la utilización de la figura de la fiducia, que permita de alguna forma garantizar que los recursos que aporten los diferentes inversionistas vayan a un fondo o a un sitio donde estén seguros mientras se adelanta todo el trámite del proyecto. Entonces, el tema de la fiducia, téngala o no la tenga el proyecto, es algo que permite tener, digamos, como la claridad de cuáles van a ser las condiciones del desarrollo inicial del proyecto. Para vincularme, y usemos esa palabra, vincularme, unirme ya formalmente al proyecto, se firma un contrato de vinculación en donde, con la fiducia, en donde inicialmente hay como una especie de tratativa. Jurídicamente nosotros hablamos de tratativas, todos los elementos previos a la configuración del negocio. ¿Por qué llamo previos? Más allá de que hay una vinculación, recordemos que la materialización del negocio a la luz jurídica
se da posteriormente a través de la promesa de compraventa. Sin embargo, desde este momento, desde la vinculación a la fiduciaria, ya hay unos elementos legales que deben mantenerse a lo largo de este negocio jurídico. Incluso eso está protegido y está de alguna forma, ya existen muchos conceptos por parte de la superintendencia en donde de alguna forma garantizan que desde ahí las constructoras y las empresas responsables de adelantar estos proyectos respeten los términos y condiciones pactados desde un inicio. Es decir, Gustavo, que son como, yo me adhiero a la fiducia durante el tiempo que el constructor tenga para poder sacar adelante los documentos que necesita para hacer realidad su proyecto. Ya nos hablaste de algo muy importante que era la promesa de compraventa. Ya en ese punto, como derecho del inversionista, ¿qué es lo más importante que debemos considerar? Es muy importante para el inversionista tener muy claro cómo son los términos y condiciones de esa promesa de compraventa, porque como te digo, como les digo, ese momento es la celebración, es la materialización de ese negocio jurídico y es el documento que va a permitir, primero que todo, que nazca a la vida jurídica un negocio, que nazcan a la vida jurídica obligaciones y deberes de ambas partes y que exista algo que me permita a mí decir, oiga, acá hay un compromiso, ya hay una celebración, hay un acuerdo entre las partes. Por eso, como ya jurídica y formalmente está con la promesa, lo que se logra es que queden plasmados muchas cosas importantes para el negocio, pero dentro de ellas podríamos hablar de algunas. Cuando nosotros hablamos de promesa de compraventa, mire que el nombre como tal lo dice, dentro de los negocios jurídicos que se celebran en Colombia, la compra y venta. Hay alguien que está comprando, hay alguien que está vendiendo. Entonces, los dos elementos principales de una compra-venta, ¿cuáles son? La venta de una cosa, la venta de una cosa debidamente identificada, que sea clara, y la compra, es decir, cómo voy a adquirir, qué recursos voy a poner y cómo voy a efectuar el pago de esa cosa que compro. Esos son los dos elementos principales del negocio jurídico. De él se derivan muchas otras obligaciones, pero principalmente estas. Bien, lo primero, hablemos de lo que tiene que ver con el pago del precio, la obligación de pagar. ¿Sí? ¿A qué se refiere la obligación de pagar? Es muy importante para el inversionista tener claro y ser realista en lo que tiene que ver con la posibilidad de adquirir el inmueble. Entonces yo llego, elijo lo que me gusta y decido celebrar la promesa. Ahora, debo comprometerme y este es un compromiso económico que genera consecuencias en el ordenamiento jurídico. Cuando yo firmo mi promesa y yo digo, me comprometo a comprar este inmueble por tal valor, estoy materializando en el mundo jurídico una obligación que tengo que cumplir. Es decir, si me comprometo a pagar X o Y dinero, debo pagarlo. Lo mismo, si establezco forma de pago, debo cumplir. Entonces, lo primero es tener con claridad la forma de pago de ese precio. Ahí hay un punto muy importante y es lo siguiente. Recordemos que cuando en muchas ocasiones los predios pueden ser adquiridos o bien con recursos propios o bien a través de la modalidad de crédito, ¿sí? Es importante para el cliente de la constructora, es importante para el inversionista saber que tiene la capacidad para adquirir un crédito con el cual va a cubrir el compromiso asumido eh, eh, en la compra de este inmueble. Es decir, recordemos que si yo voy a decir que voy a acreditar un crédito, yo debo hacer todos los trámites necesarios. Y es una obligación como inversionista de poder adelantar los trámites necesarios que culminen con la obtención de ese crédito. ¿Sí? Bien, eso es lo que tiene que ver, digamos, con lo que tiene que ver con el precio. ¿Alguna duda ahí para ustedes? Ese documento de promesa de compraventa, existe una minuta que yo sepa qué es lo mínimo que yo debo exigir al constructor, como normalmente yo pienso alcance tiempo costo, que nos defina bien el objetivo, el objeto, que nos diga bien el alcance de los acabados,
en el costo, la forma de pago, pues que nos des como una luz de como el contenido básico que debe tener una promesa de compra-venta y que es importante que el inversionista conozca y sepa que está dentro del documento. Lo mínimo que deberíamos pensar en poder tener la tranquilidad como inversionistas cuando voy a adquirir un inmueble y voy a celebrar una promesa es tener claridad de unos puntos específicos. Uno, el tema de, bueno, ¿cuándo me van a escriturar? ¿Cuándo voy a poder firmar mi escritura? ¿Cuándo voy a materializar este negocio? Eso es algo que es importante y es tener claridad mediana de los tiempos. Ahí hay que aclarar. Muchas veces hay pronunciamientos de la superintendencia, muchas veces los clientes dicen, venga, yo tengo una fecha y en esa fecha me cumplen. Sí, en condiciones normales. Recordemos que el desarrollo de un proyecto puede generar muchas vicisitudes que deben ser subsanadas en el camino por parte de la constructora. Pero lo más importante para el inversionista y para la constructora dentro de sus obligaciones es, oiga, informemos, tengamos informado al cliente, que sepa qué está ocurriendo, que sepa cómo va el avance de su proyecto, que si hay retrasos, tener claridad de cuáles son los motivos y cuáles son las gestiones que se están adelantando para poder cumplir a cabalidad con esos tiempos. Entonces, lo primero tener claro es, oiga, ¿cuándo voy a adquirir mi inmueble por escritura pública? Además, aclarar que la escritura pública no solo es obligación de la constructora, también del otro lado. También el cliente tiene la obligación de llegar a cumplir con su cita de firmar su escritura pública. Otro punto muy importante es que la constructora me garantice que el inmueble que estoy adquiriendo está completamente saneado, es decir, no tiene ningún vicio, no tiene ningún problema para yo poder adquirirlo, no tiene ningún tipo de gravamen y que está completamente libre para quedar a nombre mío, ¿sí? Otro punto muy importante en las promesas para que estemos presentes como inversionistas es la tranquilidad que nos da de que el inmueble va a ser entregado en condiciones full para su uso, de habitabilidad absoluta, como por ejemplo poder usar los servicios públicos, que podamos contar con servicios públicos básicos para poder hacer uso del inmueble cuando yo ya cuando me ha sido escriturado y entregado. Otro punto muy importante es el de garantías, pero me gustaría que hace parte de la promesa, pero me gustaría, además como es un tema legal, me gustaría que lo tocáramos más adelantico. Otro tema es el tema que tengo que tener mucha claridad en la escritura, es cómo se va a dar el tema de los gastos escriturales. Y en el tema de gastos escriturales, yo no sé si en alguna oportunidad, en algún podcast o en alguna de estos lindas charlas han tenido la posibilidad de compartir con los inversionistas los costos a los que hay que asumir al momento de adquirir un inmueble. No, pues específicamente con porcentajes y demás, no. En los otros podcasts no lo hemos especificado, sí lo hemos hablado en Instagram, pero pues entiendo que también varía de acuerdo a la región en la que voy a escriturar el predio, ¿no? Básicamente, digamos, hablemos la costumbre mercantil, el desarrollo normal de los negocios en materia de este tipo de inversiones inmobiliarias. eh, ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo se desarrolla? Normalmente, todos sabemos que cuando vamos a adquirir un inmueble, lo que es gastos de escrituración por notaría son gastos o costos que asumen las partes, vendedor y comprador, por partes iguales, normalmente. Entonces, eso es una duda que siempre tienen los inversionistas porque dicen, venga, ¿quién debe pagar los gastos de escrituración? ¿Cierto? Entonces, lo que es notaría normalmente es asumido mitad y mitad. Esa es la regla general. ¿Puede variar? Sí, pero en materia de constructoras y de inmuebles nuevos, eso no hay un cambio, pues digamos, como normalmente. Otro punto, y es el costo del registro. Ese registro normalmente es un costo que va por cuenta del comprador, porque precisamente lo que está diciendo es que este inmueble, que hoy está en cabeza de esta constructora o de esta fiduciaria, va a pasar a mi nombre. Yo quiero que pase a mi nombre, por lo tanto, yo debo asumir ese costo. ¿Sí? Entonces, eso es importante aclararlo en la medida que en las promesas de compra-venta, ese tipo de estipulaciones deben estar claras. Yo como inversionista, tenerlas muy claras. ¿Cierto? Otro punto para las promesas, y este es de gran importancia, es el de la entrega del inmueble. Bueno, a mí, ¿cuándo me van a entregar mi inmueble? Y eso es algo que consultan permanentemente las personas.
Porque lo que existe como obligación legal para las constructoras es establecer o determinar o poder determinar con mediana precisión la fecha de entrega. Si bien las constructoras, digamos, establecen una fecha, digamos, entre comillas, exacta, en muchas promesas los hay, en otras promesas simplemente es determinable, lo importante es que como inversionista yo tenga claridad cuál es el periodo o la época por la cual me va a ser entregado mi inmueble. Eso es importante. Y así igual como hablamos ahorita para el tema de escrituración, en caso de que la constructora tenga algunas situaciones que impidan el cumplimiento de esa fecha, pues efectivamente la constructora tiene dentro de sus deberes avisar con tiempo al inversionista para que sepa qué está ocurriendo y para cuándo puede estar planeando recibir su inmueble. Hay muchas vicisitudes, muchas situaciones que afectan la entrega efectiva y hay que tener algo de paciencia a veces con la constructora, porque en la medida que hay muchos casos ajenos a la voluntad o a la que se escapan de las manos de la constructora y esa situación tiene que ser valorada objetivamente por el cliente y tratar de buscar un punto medio donde las partes salgan bien ahí en esa situación. Gustavo, a mí me ha pasado y me parece importante decirlo en este momento, es que muchas de las personas cuando hacemos negocios inmobiliarios no leen los documentos que firman. Y yo lo digo porque es tan importante leer, porque una de las cosas que nosotros tenemos como constructor de ver es notificar a los clientes las sanciones o penalidades que incurren en no cumplir con su plan de pagos o cualquiera de las obligaciones que están en estos documentos. Y desde la firma de, como nos contaste, adquisición o vinculación a la fiducia, hay unas sanciones o unas penalidades si el negocio no se llega a dar. Eso me parece también como importante resaltar, igual en la promesa de compraventa, que existen penalidades, obviamente, por ambas partes por el no cumplimiento de ellas. Tú nos puedes ahí contar un poquito, que no sea muy denso, sino más bien porque sé que son temas como pesados, cómo explicarles eso a los clientes, que independientemente hay una obligación muy seria desde el momento que te vinculas a la compra de un proyecto y es cumplir con ese plan de pagos y por qué ellos son responsables de esas Como sanciones. estamos hablando de un contrato, la promesa de compraventa es un contrato. Y dentro de ese contrato las partes establecen un clausulado. Dentro de ese clausulado encontramos unas cláusulas que generan de alguna forma unas consecuencias, llamémoslos consecuencias o sanciones por por incumplimiento parcial o total de la promesa. Esas sanciones se establecen con la finalidad de combinar a las partes, a ambas partes, tanto al inversionista como a la constructora o empresa, a cumplir un compromiso que se adquirió. Recordemos que cuando el inversionista decide adquirir el inmueble y suscribe su promesa de compraventa, inmediatamente activa también del otro lado internamente una serie de obligaciones para la empresa, obligaciones que la empresa ya está obligada a cumplir. Y esa serie de obligaciones implica costos, implica situaciones y procesos que aunque el inversionista no vea, se están generando. Es decir, desde el momento en que nos comprometemos, de lado y lado, se generan una serie de obligaciones que generan un impacto económico para las partes. Ejemplo, la proyección de un presupuesto. Ejemplo, poder desarrollar el proyecto conforme a lo que yo estimo como empresa que va a ingresar en materia de ingresos económicos por motivo de la venta. Lo mismo, por el otro lado, el inversionista también tiene la tranquilidad de que con su promesa y con la garantía de que hay unas sanciones también para el otro lado, pues tiene la tranquilidad de que hay una parte seria que ya se puso a trabajar para que ese proyecto final se convierta en realidad. Ese tipo de cláusulas son normales en el ordenamiento jurídico y frente al incumplimiento, las partes pueden hacer efectiva la misma. Ahora, siempre he sugerido, hay situaciones que se presentan de lado y lado, lo cual es muy importante valorar. No cualquier situación me va a ir a mí a dar lugar a tener que imponer la sanción. ¿Sí? Si vamos a lo textual, sí, pero si vamos a la práctica, pueden existir algunas circunstancias que tengan que ser valoradas. Por eso yo siempre mucho invito a los inversionistas, invito también a las empresas constructoras a que cada caso en específico se valore y no
tenga que entrarse a generar unas sanciones que puedan dar lugar a que el negocio se caiga o se dañe. Yo quiero preguntarte, digamos que en las etapas en el que ya vamos en el tema, ya nos vinculamos, ya firmamos promesa de compraventa. El siguiente paso es cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen nuestros inversionistas cuando ya llega el momento de escriturar y de entregar el inmueble. En este paso, qué derecho tienen los inversionistas en ese momento? Ya en la parte final del negocio jurídico de promesa de compraventa, recordemos que esta promesa de compraventa lo que está diciendo es que yo me estoy comprometiendo a celebrar una escritura pública de venta, donde se materializa de forma definitiva el negocio jurídico. Para yo poder llegar a escriturar, que es mi derecho como inversionista, pues también debí cumplir con mi obligación de haber efectuado los pagos oportunos. Para yo poder recibir también como inversionista el inmueble, que es un derecho, pero a la vez una obligación, porque aquí es importante para tener claro para los inversionistas, y es que, pues así como tengo la obligación de exigir que me entreguen mi inmueble cuando escrituro, pues también tengo la obligación de ir a recibir, ¿sí? Ahora, si de alguna forma en ese momento no estoy de acuerdo con algunos temas o tengo observaciones por recibir mi inmueble porque de golpe no estoy completo porque algo quiero que el inmueble le hagan o algo le puede estar faltando, pues todo eso es válido, claro que sí, pero tengo mi obligación de recibir igualmente el inmueble y dejar las salvedades para efectos de que la constructora subsane los defectos o los errores que encontré al momento de la entrega. Entonces, está la obligación clara de escriturar con una fecha cierta y clara y de recibir con una fecha cierta y clara. Hay que aclarar un punto y es, al momento en que me entregan el apartamento y se celebra el acta de entrega, ahí todavía no estamos hablando como tal de postventas, ahí estaríamos hablando de la corrección de algún defecto de la entrega. La idea, ¿cuál es? Como inversionista, ¿qué se propone? Dejar muy claro, muy preciso en qué estoy desacuerdo o qué es lo que le solicito a la constructora que ajuste. Ya posteriormente y con fundamento en la ley y con ese soporte que la ley me da, existen otro tipo de reclamaciones que pueden ser manejados a través de unas garantías, ¿sí? Para estas garantías contamos con un año para presentar ante la constructora las garantías que impliquen o que sean consecuencia de alguna situación imputable a la constructora. Ahí es muy importante para el inversionista, primero, ser muy preciso y desde la promesa de compraventa, tener claridad cuál es el procedimiento que ha establecido esa constructora para recibir y resolver reclamaciones de este tipo relacionadas con garantías. Entonces, muy importante también para las constructoras poder dar una ruta, una guía para que el inversionista no tenga que andarse desgastando, para que ese inversionista pueda ver atendidas sus necesidades de garantía sin necesidad de estar, digamos, de alguna forma detrás de la gente de la constructora. No, la constructora permite y habilita los canales de comunicación necesarios para poder atender esas necesidades del inversionista. Bueno, yo para ir como sintetizando todo lo que nos has compartido, em, quiero exponer lo siguiente. Antes de la compra, yo tengo el derecho de conocer toda la información del proyecto, la tradición del inmueble, conocer los documentos de compra, revisar la valorización del inmueble, si realmente el constructor es un constructor idóneo y revisar esa documentación de compra antes de yo tomar la decisión. Ese es un derecho que tiene el inversionista y que el constructor pues debe proporcionarle para que tome una decisión. Ya en el momento que compra, pues tú nos hablabas y nos hacías referencia al tema de la promesa de compraventa, pues que es el documento más importante durante el proceso de la compra, porque como tú lo dices, es el que legaliza esa transacción y nos da ese compromiso a ambas partes de cumplir con lo pactado.
hay que tener en cuenta pues todo el tema de los incumplimientos y ser quizás muy precisos con el constructor cuando no se puede llegar a hacer un pago que yo tenía que hacer o cuando tengo alguna eventualidad con el crédito hipotecario que puede pasar, ¿no? A todos nos puede pasar que durante el proceso nos pueden cambiar las condiciones y ya no somos sujetos de crédito o tenemos alguna eventualidad. Eso también nosotros tenemos el derecho de poderlo mencionar y la constructora el deber también de recibir esa información y de proporcionarle al cliente alternativas. Y en la parte final, pues ya nos hablabas de la escritura y de la parte de posventas y de garantías, que creo que es el momento de verdad cuando yo ya recibo mi inmueble y cuando ya hay un proceso de reparaciones o de garantías de algún tema de mi inmueble, pues yo tengo todo el derecho de hacer las reclamaciones a las que haya lugar. ¿Algo más que tú quieras aportarnos dentro de esas 3 etapas del proceso de un inversionista para que lo puedas compartir, Gustavo? Muy importante, considero que las personas, cuando van a adquirir un inmueble, los inversionistas, eh, tengan claridad sobre estos documentos que van a suscribir, a qué se están comprometiendo, porque muchas veces de la emoción del momento no revisan los términos y condiciones y están obligándose y adquiriendo unas obligaciones. Ahí en ese punto es importante contar eventualmente con asesoría legal que les permita a las personas tener claridad sobre algunos términos que de pronto son de índole legal y que no son del común del ciudadano y que es importante ver el alcance que se le ha dado a los mismos en los documentos de vinculación, promesa y eventualmente la escritura. Excelente consejo, excelente consejo. Cuando un cliente, porque lo hemos recibido de clientes que nos hacen la consulta, es que yo pensé que no era así, es que yo cuando yo negocié, yo pensé que me iban a entregar antes o yo pensé que me iban a dar el crédito y no me lo dieron. Pues lo que tú dices, la emoción del momento, pues hace que quizás tomen decisiones no tan informadas y no tan aterrizadas. ¿Cómo puede blindarse el inversionista en esos momentos? Mira, en ese punto, el inversionista, cuando decide celebrar la promesa y cuando plasma su firma, está generando unas obligaciones, como decíamos, en el ordenamiento jurídico. Es decir, esas obligaciones, desde que estén bajo los parámetros legales, deben ser cumplidas. Ya estoy asumiendo un compromiso. Ahora bien, si la circunstancia o la situación que está viviendo el inversionista frente a una dificultad de poder cumplir con alguna obligación a la que se comprometió, pues perfectamente puede acudir a la empresa, a la constructora, quien va a desarrollar el proyecto, para que analicen el caso en específico, poner las situaciones que se le presentan. Ahora bien, recordemos que desde que celebramos un negocio, hay una adquisición de compromisos económicos de lado y lado. Entonces, probablemente si la empresa ya ha adquirido algunos compromisos económicos o ya ha generado una situación y este, entre comillas, incumplimiento pueda generar un impacto económico para la empresa, habrá que valorarse y cada caso en específico habrá que mirarlo. Pero sí, claro que sí, el cliente tendría la facultad en materia de negociación y muchas formas de, digamos, de lograr convencer a la constructora bajo, de alguna forma, planteamientos que le sirvan a la constructora de poder lograr solucionar esos inconvenientes que se le presentan. Sí, pues en la vida todo se puede negociar y desde que haya voluntad, pues las cosas se pueden llevar a un feliz término, siempre y cuando ambas partes tengan esa voluntad de avanzar en las negociaciones, indiscutiblemente. Bueno, Patico, yo no sé si tienes alguna pregunta
de ir con nuestra sección de no lo pienses tanto, para que no lo vayas a No, no, no. pensar tanto, Gustavo? Vamos a nuestra sección. Creo que Gustavo fue muy claro. Hicimos las preguntas necesarias y comencemos nuestra siguiente sección. Bueno, entonces no lo pienses tanto, por favor, Gustavo. Bueno, entonces empiezo yo. ¿Cuánto tiempo tiene un inversionista para revisar una promesa compraventa antes de firmarla? Todo el que necesite, porque al final a lo que yo firmo me comprometo. ¿Es obligatorio vincularse a una fiducia para comprar un inmueble nuevo? No es obligatorio. La mayoría de los proyectos cuentan con fiducia, lo cual es una garantía adicional para el inversionista. Defectos mínimos de construcción. Yo creo que aquí sí me voy a demorar un poquito, más bien se las devuelvo a las ingenieras. Normalmente, siempre en el acta de entrega hay temas de aseo, hay temas de pintura y temas como de rezanes así pequeños. Ya en el transcurso del tiempo, lo principal que pues la gente tiene son principalmente humedades, sellos en las ventanas, de pronto que se desprenden algunos accesorios de los baños, es como lo más significativo. También puede pasar de pronto un goteo en algunas tuberías, algo así es como lo que más se nos presenta a nosotros. Y las grietas por el asentamiento de la edificación, ¿no? Que son muy... Las fisuras se presentan por un sistema normal dependiendo del sistema estructural en el que compres tu apartamento o tu unidad y esas pues nosotros tendremos que repararlas hasta en un máximo de un año, periodo de un año. Bueno, muchas gracias, Patico. Bueno, Gustavo, como tú sabes, Construirte es una marca de educación inmobiliaria dirigida a personas que quieren construir un patrimonio seguro invirtiendo en bienes raíces. Entonces, a nuestros invitados siempre les preguntamos, ¿tienes inversiones Sí, inmobiliarias? efectivamente he tenido inversiones inmobiliarias y he sido beneficiado de varios productos. Por ejemplo, de poder arrendar en muy bien mis inmuebles, de poder obtener una ganancia por la compra y posterior venta de los mismos. ¿Crees tú, Gustavo, que una inversión inmobiliaria es bueno para asegurar tu patrimonio en el futuro? Efectivamente, la inversión inmobiliaria está acreditado a lo largo de la historia, que es una de las mejores inversiones, en la medida que es estable, es segura y permite de alguna forma la obtención exponencial de ingresos gracias a ellas. Yo creo que eso no tiene discusión. Todo el mundo, en todo momento, que pues de las inversiones inmobiliarias tiene esa conclusión. Entonces, qué chévere que uno pueda materializar ese sueño de invertir para construir un patrimonio seguro para su futuro y para el de su familia. Gustavo, para terminar esta sección y ya para ir terminando el podcast, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a las personas que nos ven y nos escuchan con nuestro tema de hoy? El mejor consejo, yo lo dividiría en dos. Primero, estar muy seguros, analizar muy bien los documentos que vamos a suscribir, a qué hoy me estoy comprometiendo. Y otro punto, otro consejo es verificar muy bien los documentos que soportan el negocio como tal, el proyecto, desde su génesis hasta el día en que voy a poder adquirir el inmueble. Con esto cerramos nuestro episodio del día de hoy, dándote muchas gracias por acompañarnos y para cerrar queremos dejarles a todos nuestros oyentes y los que nos ven algunos consejos claves así como resumen de lo que hablamos el día de hoy. Y lo primero es siempre revisa la información legal antes de firmar cualquier documento. La segunda es que te asegures de entender los términos del contrato y revisa muy bien tu plan de pagos y lo que te estás comprometiendo. Y el último es siempre exige claridad sobre la fiducia y las garantías que tienes de postventa a las constructoras cuando compras inmuebles nuevos. Bueno, Pili. Bueno, pues Gustavo, Patico, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Información valiosísima. Sé que le va a aportar muchísimo a las personas que van a escuchar este episodio, que lo van a ver. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify y que pueden hacernos preguntas si quieren profundizar en algo. O no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @construirte. Y bueno, Patico, ya te doy la palabra para que cierres el episodio de hoy. Nos vemos el próximo episodio. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que se toman de escucharnos con esta información valiosa.
Queremos siempre que estén bien informados para que tomen las mejores decisiones y nos vemos en el próximo capítulo, en nuestro próximo episodio de podcast de Construirte y muchas gracias. Adiós para todos. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.